chicos, bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube. Es un placer para mí tenerlos aquí de nuevo. Me encanta hacer los videos y hablar con ustedes de un montón de temas diferentes. Y el tema de hoy va a ser la ansiedad. Resulta y sucede que hay diferentes tipos de ansiedad y eso es lo primero que necesitamos entender. Es algo que muchos, si no la mayoría de nosotros padecemos, y es normal que padezcamos de ansiedad porque vivimos en un entorno que es bastante estresante, con todo lo que hacemos en el trabajo todos los días, con todas las responsabilidades, con la falta de tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo primero que necesitamos entender? Es algo hasta cierto punto normal, como les puse en el título. Bueno, yo soy profesora de yoga, que ustedes dirían como, sí, posiblemente está calmada todo el tiempo, nunca se estresa por nada, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo misma padezco de ansiedad. Entonces, ¿qué es la ansiedad? Primero que todo, como les decía en un inicio, hay que empezar a dividir que hay diferentes niveles de ansiedad. Está la ansiedad crónica y está la ansiedad que la mayoría de nosotros tenemos. ¿Cuál es la diferencia? Una persona que tiene ansiedad crónica es una persona que literalmente no puede seguir con su vida diaria debido a la ansiedad. Es como una enfermedad. Es algo que realmente ya debe de tratarse con un experto, con un psicólogo, que ya les dé la ayuda adecuada para este tipo de ansiedad que, como les digo, es como otro nivel completamente diferente. Entonces, para ponerles un ejemplo, hay gente que tiene ansiedad crónica de nivel social. Entonces, ¿qué pasa? Y esto tal vez ustedes lo puedan haber sentido en algún momento, pero como les digo, la diferencia es si ya es un tipo de ansiedad que le impide a la persona seguir con su día a día, o seguir con su vida diaria, o seguir con sus responsabilidades. Entonces, una persona que tiene ansiedad social, por ejemplo, es una persona que cada vez que se acerca a hablar con alguien, puede que ustedes crean que están teniendo una conversación normal con esa persona, pero dentro de la cabeza de esa persona lo que están pasando son miles de cosas donde esa persona siente que ustedes lo están juzgando, que cada cosa que está diciendo está siendo evaluada, que todo lo que está haciendo está mal, que no sabe ni qué hacer con las manos porque se va a ver mal y me van a juzgar y van a hablar de mí y esta persona va a pensar que yo soy A, B, C y D, etcétera, etcétera. Como les digo, es otro nivel completamente diferente cuando se trata de este tipo de ansiedad, que es ansiedad social. Por ejemplo, las personas tienden a encerrarse, no les gusta para nada socializar. O sea, para una persona con ansiedad social crónica, acercarse a un mostrador, hacer un pedido es una misión épica, por ejemplo. O sea, cosas que en el día a día son normales para nosotros, para una persona con ansiedad crónica de este nivel es una cosa completamente diferente. Este tipo de ansiedad no es de la que vamos a hablar hoy, como les digo, porque este tipo de ansiedad ya es algo que debe de ser tratado en un consultorio médico con un experto. Yo no soy psicóloga, yo no soy experta, yo les voy a contar desde mi experiencia, desde lo que yo he vivido, desde lo que aprendí en mi entrenamiento de yoga con respecto al tratamiento de ansiedad y lo que he aprendido en el curso de mi carrera también. Entonces, la ansiedad que la mayoría de nosotros sufrimos es una ansiedad normal. ¿A qué me refiero con que es una ansiedad normal? La ansiedad es miedo a algo que puede pasar. Es una reacción normal, por decirlo así, porque hay una parte del cerebro de nosotros que está condicionada para la supervivencia, lo que quiere decir que si yo acerco la mano a un disco y empiezo a sentir calor, yo voy a quitar la mano porque hay una parte de mi cerebro que sabe que me voy a quemar y que sabe que me va a doler. Entonces mi reacción va a ser quitar la mano. La ansiedad es algo parecido, o el miedo es algo parecido. Es esa sensación de, no, pare porque algo le puede pasar, pare porque algo puede no salir bien, pare porque puede salir herido. Entonces, ese clic, digámoslo así, de supervivencia que se da en el cerebro, se desarrolla como un miedo. O sea, eso se convierte en un miedo. La ansiedad es miedo. ¿Es miedo a qué? ¿Es algo miedo que está pasando en este momento? No, es algo que puede pasar. Entonces aquí es donde viene la parte tricky, porque entonces estamos hablando de que la ansiedad es algo, es un miedo que yo estoy teniendo en este momento, pero algo que puede que ni siquiera suceda, ¿ok? Ahora, les vuelvo a contar un poquito de qué me pasa a mí con mi ansiedad o cómo he yo lidiado con mi ansiedad y cuáles son los consejos que yo les voy a dar a ustedes para que puedan lidiar también con su ansiedad. ¿Por qué? Porque la ansiedad realmente puede traer problemas físicos graves después de haberla dejado mucho tiempo también o de no tratarla de la manera correcta.
y en la mayoría de los casos son enfermedades estomacales. Entonces, en la mayoría de los casos es gastritis, es colitis, es acidez, etcétera, etcétera, etcétera. Para no llegar a este punto, entonces vamos a tratar de lidiar con la ansiedad de otras maneras diferentes. Primero tenemos que entender qué es el miedo que tenemos. Cuando empecemos a sentir ese rush de ansiedad, lo primero que tenemos que observar es qué es lo que me está dando miedo, o sea, realmente cuál es mi miedo, qué es lo que tengo miedo a que vaya a pasar. En mi caso, yo descubrí que el miedo mío es el miedo al fracaso. Entonces, cuando estoy en una situación que para mí es súper challenging, por decirlo así, que es una situación donde yo no tengo control sobre el resultado, donde muchas cosas pueden pasar, me genera muchísima ansiedad, porque me da muchísimo miedo fallar en lo que voy a hacer. Y más allá de eso, ya llegan muchos pensamientos de es que si fallo voy a fallar frente a todo el mundo va a saber que no lo logré, etcétera, etcétera, etcétera. Y es una bola de pensamientos que empiezan a dar vuelta ahí, y cuando me di cuenta estoy hiperventilando y estoy inventando excusas para no tener que hacer lo que tenía que hacer, porque así evito fallar. Es como dejar de intentar hacer cosas por miedo a fracasar. Ese es en mi caso el que yo descubrí que es mi miedo. Realmente es un miedo muchas veces, pues ciertamente puede pasar, o sea, hay una gran probabilidad de que falle y de que no logre hacer lo que quiero hacer. Yo me pregunto a mí misma, ¿y qué? O sea, ¿y si no funciona qué? ¿Y si no lo logro qué? Lo vuelvo a intentar y punto, y se acabó. O sea, al final de cuentas, la ansiedad es eso que hacemos más grande, es permitir que esa bola de pensamientos crezca y se haga más y más y más grande hasta que nos apodera el miedo y ya no podemos movernos, no podemos hacer nada. Entonces, por ponerles un ejemplo práctico, yo les conté que me gusta mucho salir a correr, y para mí correr con mi novio específicamente es súper retador porque corre mucho más que yo. Entonces, pues sí, ahí él me ha ido teniendo paciencia, ha ido conmigo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando corremos juntos, dentro de mi cabeza yo digo, bueno, es que si yo me canso y tengo que parar, le voy a arruinar la carrera a él, le voy a arruinar el tiempo, ya no vamos a hacer el tiempo que tenemos que hacer, ya no vamos a llegar a tiempo a la oficina porque corremos en la pura mañana, ya él va a creer que ya no puede correr más conmigo porque me va a dejar botada, etcétera, etcétera, etcétera. Miles de pensamientos que son cero realistas, por decirlo así. Y yo me empecé a dar cuenta de esto porque empezaba a sentir ansiedad en la mañana cuando íbamos en el carro camino a correr, y yo decía, qué extraño, porque voy a hacer algo que me gusta, voy a hacer ejercicio, ¿por qué siento tanta ansiedad en la mañana? Cuando me di cuenta que era esto, entonces empecé a observar mis pensamientos y a hablarme a mí misma de manera positiva. Entonces, por ejemplo, yo decía, bueno, y si tengo que parar, ¿qué? Paro, o sea, no es como que estoy representando a Costa Rica en las Olimpiadas, ¿ok? Puedo parar, puedo descansar y después sigo y no pasó nada. O sea, el miedo es completamente infundado, no es realista, entonces simplemente lo voy a dejar ir. Esa es una técnica que me ha funcionado muchísimo, 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 pero el primer punto es poder observar y entender qué es lo que me está causando la ansiedad y qué es lo que me está causando el miedo. Y cuando ya logro identificar qué es, entonces poder tener una conversación interna conmigo mismo para probarme a mí mismo que ese miedo realmente no es tan real, y que en el peor de los casos, si eso sucede, ¿qué? O sea, siempre va a haber un después, no es el final, siempre va a haber algo más. Entonces, ese miedo realmente, como les digo, es infundado o no es realista. Ahora, ¿qué pasa si el miedo sí es real? O sea, si el miedo es algo que me puede herir físicamente, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, obviamente, también hay que aprender a distinguir entre las señales de cuando yo me escucho a mí mismo y digo, ok, sí, no, esto no es para mí, y cuando es un miedo infundado. Nos vamos a dar cuenta porque cuando empezamos a tener esta conversación con nosotros mismos, nos damos cuenta si un miedo es infundado o no, y si un miedo es infundado, entonces lo que estamos teniendo es simplemente ansiedad a algo que puede que ni siquiera suceda, ¿ok? Para mí ese es el primer paso. ¿Qué pasa si ya tengo ansiedad? O sea, si ya lo estoy sintiendo en el cuerpo, tengo que empezar a identificar cuáles son las sensaciones que yo siento en mi cuerpo cuando empiezo a sentir ansiedad. Se me acelera el corazón, se acelera la respiración, me empiezo a sentir súper nerviosa, empiezo a sentir cosas en el estómago, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si ya estoy en ese punto, ¿cómo hago para controlarlo? Hay una regla que se llama la regla de los 90 segundos que dice que el cerebro libera un químico que hace que nosotros sintamos miedo o sintamos esa sensación de, ok, no, es un momento, ya no quiero hacer esto, etcétera, etcétera, etcétera,
pero ese químico dura 90 segundos en liberarse en el cerebro. Después de 90 segundos, lo que pasa de ahí para adelante lo controlamos nosotros. Eso quiere decir que si yo sentí o si yo identifiqué esa sensación, después de 90 segundos yo puedo empezar a tener esta conversación conmigo mismo y empezar a aplicar otras técnicas para regresar otra vez a mi centro, como a veces les digo en las clases, y poder retomar control de la situación. Entonces, ¿qué son cosas que podemos hacer cuando ya identificamos qué es lo que nos está causando la ansiedad y cómo hacemos para controlarla en ese momento? Además de tener esta conversación con nosotros mismos, es importante identificar lo que está pasando a nivel físico en el cuerpo. Entonces, si el corazón se está acelerando, si la respiración se está acelerando, en ese momento lo más importante va a ser regresar la respiración a su estado normal y por consecuencia la frecuencia cardíaca va a regresar también a su estado natural y nos vamos a empezar a sentir un poco mejor. Esto lo podemos hacer con respiraciones profundas, con respiraciones alargadas y conscientes, regresando completamente la atención a la respiración. ¿A qué me refiero con regresar la atención a la respiración? Lo pueden hacer contando, pueden empezar a cerrar los ojos y inhalan 1, 2, 3, 4, exhalan 1, 2, 3, 4 y el cerebro va a estar ahí, loco, tratando de volver de nuevo el pensamiento que me genera el miedo o que me genera la ansiedad. Inmediatamente volvemos la atención a la respiración, cuentas de 4, cuentas de 5, cuentas alargadas. Cuando ya logramos retomar el control de la respiración y concentrarnos únicamente en la respiración, entonces ya podemos permitir que la respiración vuelva a su estado natural, seguimos concentrados en la respiración, ya logramos controlar los síntomas físicos que nos estaba causando la ansiedad y ya podemos volver otra vez, como dicen, a pensar con la cabeza fría. Entonces, esto es muy de observarse. No es que estemos todos loquitos porque tengamos ansiedad, obviamente un estilo de vida saludable, trabajar en un ambiente adecuado, tener buenas relaciones, tener una buena alimentación, hidratarse suficiente, hacer ejercicio, etcétera, 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 son alimentos, no he comido, son elementos que nos van a ayudar también a poder disminuir los niveles de ansiedad que nosotros estemos manejando, pero es algo que en algún punto inevitablemente puede que nos llegue a suceder o puede que lleguemos a experimentar y como les digo, es normal, es nada más, no es decir a mí no me va a dar, es saber cómo lidiar con esto cuando lo estamos viviendo. Yo sé que hay casos que son mucho más graves que otros, como les digo, si ya el caso de ustedes sienten que es un tipo de ansiedad que les impide hacer las cosas que ustedes deberían estar haciendo diariamente, busquen ayuda de un profesional y traten de vivir una vida feliz y de rodearse de gente que no los llene de inseguridades y que no los llene de miedos, que no los llene de traumas, porque esto también tiene mucho que ver con traumas y situaciones del pasado. El cerebro aprende, entonces claramente todos estos mecanismos de autodefensa vienen de la experiencia, de cosas pasadas, de miedos que hemos vivido en el pasado y que el cerebro quiere que evitemos en el futuro. Entonces también rodearnos como de ambientes positivos, de gente que sea positiva, que sea buena con nosotros, que tenga buena energía, todo este tipo de cosas obviamente también van a ayudar a disminuir los niveles de ansiedad que podamos tener. En este video quise tocar como muy por encima la técnica de respiración que normalmente me funciona bastante antes de hacer una presentación importante o antes de hacer algo que para mí sea sumamente retador que me pueda causar algún tipo de ansiedad y a mí me funciona bastante, entonces yo esperaría que a ustedes también les sirva muchísimo y si tienen cualquier otra duda o si quieren que haga un video específicamente sobre cómo calmar ya lo que serían ataques de ansiedad o incluso lo que serían ataques de pánico, también podemos hablar un poquito más de eso, ya los ataques de pánico ya son otro nivel diferente y ya se manejan un poquito distinto, pero si les interesa el tema, si es algo con lo que ustedes han tenido experiencia también, algo que les ha pasado o que les está pasando actualmente, hablemos del tema, pónganmelo ahí en los comentarios, denle like al video y podemos hacer un poco más de videos así. Y como siempre, traten de vivir muy en el presente. La ansiedad, decía un sabio de la India, es cuando vivimos en el futuro, la depresión es cuando vivimos en el pasado, así que tenemos que estar en el presente para estar en todas. Y de nuevo, cualquier duda, cualquier consulta, cualquier otra cosa que quieran que
que hable con ustedes en los videos, nada más me lo ponen en los comentarios. Acuérdense de darle like, acuérdense de darle follow al canal para seguirles haciendo más videitos de este tipo, seguir compartiendo con ustedes información y seguirnos viendo las caritas todas las semanas. Un beso.